Estimado tutor, saludos. Mi nombre es Euser Marroquín López y soy estudiante de Administración de Empresas. Pertenezco al grupo 59 del curso Inteligencia Comercial. A continuación voy a estar explicando el tema sobre cómo debería de ser el mensaje publicitario para que se debería de difundir para aumentar las ventas en nuestra empresa tienda Café Gustar. Bien, tenemos que tener en cuenta en primer lugar que ese mensaje publicitario es el corazón de todo el proceso de publicidad, ¿cierto? Entonces, para ello tenemos que tener muy en cuenta que existen tipos y medios distintos de cómo transmitir y dar a conocer ese mensaje. Pueden ser audiovisuales, pueden ser audibles o únicamente visuales e impresos, ¿cierto? Está la radio, la televisión, bueno, un afiche, una valla y muchas formas más, ¿cierto? Ahora, tenemos que tener en cuenta que no importando el tipo o el medio que se use, siempre debe de haber en medio de nuestro mensaje publicitario un argumento de venta claramente definido, ¿cierto? Esto es un razonamiento creíble y estimulante que produce un deseo de compra en el consumidor, ¿cierto? Entonces, este argumento de ventas está fundamentado o condicionado, mejor dicho, por tres factores que son la significación, la credibilidad y la estimulación, ¿cierto? En primer lugar, tengamos en cuenta que la significación para el cliente, ¿cierto? Es qué puede o qué puede realizar ese producto para él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque partiendo desde el punto que para el cliente no es tan importante el producto o el servicio en sí, sino más bien lo que el producto o el servicio puede hacer para él, ¿cierto? Entonces debemos de presentarle al cliente, vea, en tienda Café Gustar usted puede consumir estas bebidas por esto y por esto, ¿cierto? Entonces debemos de presentar esa significación para el cliente, debe estar dirigida precisamente para el cliente, ¿cierto? Y debe de plantearse desde el punto de vista del cliente, ¿cierto? No del creativo que hace el comercial como tal, sino del cliente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en fin de cuentas es a él el que se le van a suplir las necesidades, los requerimientos, los anhelos, bueno, en fin, que esa persona tiene, ¿cierto? En segundo lugar, y no menos importante, es la credibilidad, ¿cierto? Esa credibilidad es la capacidad que hay en ese argumento, en ese mensaje publicitario, para dejar convencido al consumidor que cuanto decimos es cierto, o sea, que lo que estamos. Para esto tenemos que tener en cuenta algunas recomendaciones, y esto es que debemos de dar una razón lógica para sustentar el argumento, ¿cierto? Entonces debemos de explicar, a ver, bueno, en tienda Café Gustar se brindan estas bebidas deliciosas, exquisitas, porque son preparadas con las mejores técnicas de elaboración, los frutos han sido escogidos con una rigurosa técnica de selección, producido con abono orgánico, en fin, ¿cierto? Presentar de una manera o justificar de una manera razonable ese beneficio que estamos presentando, ¿cierto? Entonces, esta justificación debe de hacerse, esta razón lógica debe hacerse de una manera concreta, precisa. ¿Por qué? Porque se pretende presentar un producto, ¿cierto? Entonces debe de ser algo muy sencillo para que el cliente capte rápidamente, ¿cierto? Otra cosa que podemos hacer es usar las demostraciones, ¿cierto? Todo eso es con el fin de realzar la credibilidad de nuestro mensaje. Podemos presentar, si en caso tal que sea un mensaje audiovisual, se puede presentar a una persona consumiendo su bebida en tienda Café Gustar, que está satisfecha. Bien, también se puede usar los testimonios, ¿cierto? En medio de ese mensaje publicitario, una persona que diga, vea, yo consumí los productos de tienda Café Gustar, doy fe de que son de alta calidad, son exquisitos, salí satisfecho, en fin, ¿cierto? Entonces, debemos de centrarnos en argumentos reales, ¿cierto? Y otra cosa, igualmente importante, es que el enfoque de la presentación del producto debe de ser natural.
O sea, debe de ir relacionado con lo realista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las personas se relacionan más con lo natural, se familiarizan fácilmente con lo que se pueden, es acorde con lo que es acorde en su entorno, ¿cierto? No vamos a llevarlos a cosas imaginarias para poder que nos capten el mensaje, sino con algo sencillo y claro. Entonces, vamos a tener en cuenta otra cosa, que es el argumento de venta debe de surgir del propio producto. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto debe de dar de qué hablar, obviamente positivamente, ¿cierto? Entonces, podemos explicar las cualidades, ¿cierto? Entonces podemos decir los atributos que ese producto tiene. Y otra cosa, debemos de capitalizar aquellas cualidades positivas del producto o servicio que los consumidores puedan percibir rápidamente, ¿cierto? Entonces no cosas como tan técnicas, sino simplemente algo que sea como fácil de entender para el consumidor, ¿cierto? Otra cosa que debe tener el argumento es que debe de ser estimulante, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que convencer al cliente, ¿cierto? Y para algo lo vamos a convencer, que es causar en él la acción, la decisión de compra, ¿cierto? Entonces debemos de causar ese deseo de acción, de consumir nuestros productos. En esta parte es algo difícil, pero lo podemos hacer. El creativo del mensaje publicitario debe de aplicar todo su ingenio para poder lograr esto, ¿cierto? Entonces debemos de tener en cuenta que esta creatividad debe estar relacionada con la planificación o con una estrategia publicitaria sólida y lógica, ¿cierto? No debemos dejar una cosa aparte de la otra, sino que deben de ir de la mano. ¿Por qué? Porque si presentamos únicamente un mensaje publicitario basado en la estrategia, vamos a presentar un mensaje seco, un mensaje sin significado emocional para la persona, cosa que a la persona tampoco no le va a agradar, ¿cierto? Entonces, si presentamos un mensaje publicitario con fundamentos lógicos, entonces la persona va a asimilar y se va a fundamentar para poder tener en cuenta que es un mensaje también académico y profesional, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas cosas tienen un fin. Para poder lograr la atención y el interés será necesario poder transmitir todo el significado del mensaje, idealmente con un punto de diferenciación suficientemente poderoso. Al deseo se llegará a través del argumento de venta, siempre y cuando se cumpla con la condición de credibilidad. Finalmente se provocará la acción si logramos que el mensaje sea suficientemente motivador. ¿Por qué? Porque la buena publicidad debe de ser esencialmente vendedora. Bien, esto sería todo sobre cómo debe de ser el proceso, el mensaje de publicidad. Muchas gracias y hasta luego.